de Android desde cero. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser cómo crear una base de datos en Android, ¿vale? A través de SQLite. Y lo que vamos a ver, pues bueno, SQL nos va a permitir, SQLite es la forma de que nos va a permitir crear una tabla, en este caso de nombre peso. Recordamos que estamos haciendo una báscula y lo que queremos hacer es guardar tanto la fecha en la que nos hemos pesado como el peso en sí mismo. Para ello, pues bueno, va a ser una tabla que lo vemos aquí. El nombre de la tabla le podemos dar peso o cualquier otro nombre, pues lo que tú quieras, y va a estar compuesta pues por tres columnas. La primera columna va a ser un entero que va a ser el ID, ¿sabes? Para poder identificarlas, es decir, que va a tener números correlativos 0, 1, 2, 3, ¿sabes? Según se vayan introduciendo. En la segunda columna, que tiene el nombre de fecha, que va a ser un texto, ¿vale? Lo vamos a guardar así, ¿vale? La fecha, 2018, el mes, el día, y luego pues nos iremos pensando el día 2, luego aquí sería el día 3, lo cambiamos. Y por último, la última columna de peso, que también va a ser de tipo texto, por ejemplo 75, 74, 76. Esto es un número pues, que vamos a introducir nosotros manualmente. ¿Vale? Ese QLite nos permite hacer CRUD, es decir, crear la tabla, leer de la tabla, actualizar la tabla y borrar la tabla, borrar datos de la tabla. Y bueno, para poder hacer, para poder crear bien la base de datos, desde la guía de usuario de programación de Android nos dice que tenemos que crear una clase, ¿vale? Que es la contract class, ¿vale? En el cual pues nos sirve para definir el esquema de la base de datos, ¿vale? Así que cada vez que lo queramos cambiar lo hacemos desde contact class, ¿vale? Que sería como un contrato a la hora de definir las columnas que va a tener la base de datos. Nos permite utilizar constantes, ¿vale? Que al final nos va a servir para reducir errores a la hora de introducir el código y facilita la introducción de código. Es decir, que si vamos a acceder mucho a la base de datos para leer, escribir, pues bueno, si lo tenemos todo en constantes, siempre va a ser más fácil de escribir. Y bueno, luego facilita la actualización del esquema de la base de datos, pues en el futuro siempre vamos a querer hacer cambios, vamos a querer añadir algún campo, vamos a querer borrar otro. Y bueno, este curso, si no sabes nada de bases de datos de SQL, lo puedes hacer, y si tienes información de lo que es SQL para hacer bases de datos, pues aún mucho mejor. Bueno, entonces lo primero que hemos quedado es que debemos hacer la clase contact class, donde vamos a definir las constantes, ¿vale? Que va a tener los campos de la base de datos. En este caso, como siempre, pues bueno, esto hemos abierto un nuevo proyecto, ¿vale? Está desde cero. En la Java Main Activity, pues bueno, podemos crear, como siempre, ¿vale? Lo copio y lo pego porque esto ya, si estáis en este punto del curso, ya sabéis cómo hacerlo. Bien, hemos puesto un campo de edit test, ¿vale? Que está aquí. Está así sin colores y sin nada porque lo que queremos hacer es plano para ir al código rápido. ¿Vale? Entonces aquí en este campo introducimos el peso, en este botón guardar, cuando vamos a guardar el peso, y aquí en este campo que es este test view nos va a mostrar el texto de la base de datos, es decir, los campos que hemos guardado, pues el peso 1, el peso 2, el peso 3, pues, para leerlo, ¿vale? Y cuando le damos a guardar, además del peso que hemos introducido aquí, nos guarda también la fecha de hoy, ¿vale? Que eso es bastante sencillito. Bien, pues ahora lo que nos dice Android es que nos debemos crear un paquete, ¿vale? Para estas nuevas clases, ¿vale? Y lo vamos a llamar, pues bueno, es el contrato de peso, pues lo podemos llamar peso contract, ¿vale? Bueno, perdona, esto es el paquete que le llamamos data, ¿vale? Que son, o datos, lo podéis llamar como queráis, ¿vale? Y vemos aquí que nos aparece aquí en la carpeta, el archivo donde se van a guardar todas las clases, pues que tengan que ver con la relación de datos. Esto siempre es algo que debemos hacer, ¿vale? Para diferenciar el código de si es datos, si es interfaz de usuario o en el punto en el que estemos. Bueno, una vez que estamos, ya creamos la clase, en este caso estamos hablando de peso contra, ¿vale? Va a ser el nombre de nuestra clase. Ok.
¿vale? Y esta es muy sencillito, ¿vale? Lo primero que debemos hacer, como siempre, es crear el constructor. Nada, sabéis, botón derecho del ratón, generar, constructor y ya lo tenemos. En este caso no vamos a hacer nada y lo que vamos a hacer es crear la inner class, ¿vale? Que en este caso va a ser static final class y lo vamos a llamar peso entry, ¿vale? Que implementa de base columns. Y como vemos, esto lo que vamos a indicar aquí, pues son el nombre de las columnas. Y para hacerlo más fácil, ¿vale? Lo copio y pego el código, que son 3 líneas. Recordad que esto lo tenéis, si estáis viendo en el YouTube, habrá un link abajo y si lo estáis viendo desde la web, pues debajo de la web. ¿Vale? El nombre de la base de datos es un public final static string, table name, que lo vamos a llamar peso diario o lo podemos llamar base de datos peso, ¿vale? Peso database, ¿vale? Este es el nombre de la tabla. Luego tenemos el public final static string ID, ¿vale? Que es base columns.id. Esto recordamos que viene de aquí, ¿vale? Y ID. Y por último, pues tenemos tanto la fecha del peso, que es un final static string fecha, y lo mismo para el peso, ¿vale? Y le damos el nombre de column y aquí le ponemos peso porque estamos hablando de peso fecha y aquí peso peso, que esto, bueno, mientras le pongas que lo primero column y luego ya le pongas otro identificador que a ti te valga, pues va a estar bien, ¿vale? Y ya podemos pasar al siguiente punto.